Hermanos, Dios les bendiga. Esto es Tiempo con Dios del día 12 de agosto. Y les invito a reflexionar en el libro de los Hechos, capítulo 24, de los versículos 24 al 27, siguiendo con el capítulo 25 de los versículos 1 al 5. Hoy reflexionaremos sobre el tema 2 años en la cárcel. Antes de dar lectura a esta porción de la Escritura, les invito a que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de meditar en ella. Habla a nuestro corazón, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a comprender toda la verdad en esta porción bíblica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Vemos hasta este momento que Pablo se seguía defendiendo ante Félix. Y vemos que Pablo, con toda confianza y certeza, estaba transmitiendo su testimonio, estaba transmitiendo todas estas cosas que Dios estaba poniendo en su boca para transmitirlas a este Félix, que en ese momento estaba recibiendo todas estas cosas y presiones por parte de aquellos judíos que se habían levantado contra Pablo para matarle. Podemos ver en estos versículos que acabamos de leer 3 cosas muy interesantes con respecto a cómo Pablo esperó en Dios. Él estaba en la cárcel, dice que por 2 años estuvo en la cárcel, pero ahí sucedieron 3 cosas interesantes. Número 1, en la cárcel, en medio de la presión, esperó en Dios. Número 2, en medio de la transición, esperó en Dios. Y número 3, en medio de las acusaciones, esperó en Dios. Pablo esperó en Dios en todo momento, mis hermanos. Vamos a considerar este primer punto. En medio de la presión, esperó en Dios. Pablo estaba siendo presionado por estos hombres que se habían levantado contra él, queriéndole matar, acusándole delante de Félix, para que Félix permitiera que viajara hacia Jerusalén y allí en el camino le dieran muerte. Pero esto no sucedió. Félix le mantuvo allí en la prisión. Pero en esa prisión él estaba bajo presión. Sí, estaba siendo presionado por este Félix. Dice que constantemente le llamaba para escuchar a Pablo, y Pablo daba testimonio cada vez que Félix le llamaba, le presentaba las cosas de Dios. Dice allí el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Cada vez estaba la presión de este Félix con tal de que Pablo le diera dinero. Pero Pablo no tenía dinero.
Pablo no tenía dinero. Lo que le podía dar era lo que él tenía, y lo que él tenía era a Dios con él y la palabra de Dios que hablaba Pablo con denuedo ante este Félix. Félix esperaba obtener ganancia de parte de Pablo, pero no lo pudo hacer, porque lo único que podía darle Pablo era el precioso y poderoso mensaje de Dios. Y Pablo, en medio de la presión que constantemente Félix le manifestaba, Pablo le daba lo que él tenía, la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a estar bajo presión. Las circunstancias, los problemas, las crisis que vienen y golpean contra nuestra vida, nuestra familia, nuestros ministerios. Viene la presión contra nosotros, pero debemos saber que hay un Dios todopoderoso que nos cuida y que nos ayuda para mantenernos confiados en Él y esperar en Él, sabiendo que Él nos sacará en victoria. Bajo presión, Pablo se mantuvo firme. ¿Cuántas veces nosotros hemos flaqueado, hemos desmayado cuando viene la presión en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las crisis que golpean contra nuestros ministerios y nuestras vidas y aún nuestras familias? Pero Dios quiere que bajo presión aprendamos a esperar en Él. Número 2. En medio de la transición, Pablo esperó en Dios. Dicen estos versículos que al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hubo una transición de poderes. Ya no más Félix, sino ahora Porcio Festo. Pero ahora Porcio Festo estaba también bajo la presión de estos judíos y se presentan ante él. Pero podemos ver a Pablo allí en prisión, manteniéndose confiado, manteniéndose seguro, esperando en Dios en medio de esa transición, de que Dios también iba a utilizar a este Porcio Festo para poderle mantener con vida, para que él siguiera cumpliendo con el propósito que Dios tenía para él. Hoy en día enfrentamos cambios, transiciones en muchos aspectos que vienen a nuestra vida, pero tenemos que confiar y esperar en nuestro Dios, que en medio de toda transición que se pueda dar en el ámbito profesional, en el ámbito ministerial, en el ámbito laboral y familiar, toda transición que se presente, tenemos que esperar en el Dios Todopoderoso que nos ayudará y nos protegerá en medio de las transiciones que puedan surgir en nuestras vidas. Por eso tenemos que esperar en nuestro Dios. Y número 3, en medio de las acusaciones, Pablo esperó en Dios. No solamente enfrentó presión, no solamente las transiciones golpearon contra la vida de Pablo, sino también las acusaciones vinieron a su vida, pero él esperó en Dios. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, ante Pablo Festo, y hablaron contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Fíjense las acusaciones de estos judíos allí que le hacían a Porcio Festo con tal de cumplir con lo que ellos se habían propuesto hacer con Pablo, quitarle la vida. Y allí estaban acusándole con tal de que este Porcio Festo cayera en esa trampa. Pero no sucedió así, porque Dios estaba con Pablo y porque Dios estaba utilizando también a este Porcio Festo. Y lo estaba utilizando para mantener con vida a Pablo, para que continuara con el propósito que Dios tenía para él, de seguir predicando el evangelio en toda región. Muchas acusaciones vendrán a tu vida. Muchas acusaciones golpearán tu ministerio. Muchas acusaciones golpearán tu familia. Muchas acusaciones vendrán y golpearán tu propia vida. Pero tienes que saber esperar en Dios, saber que Dios será tu escudo,
que nada te pasará, que Dios te protegerá, que Él te sacará en victoria para que tú cumplas con el propósito que Dios te ha encomendado desde ahora y para siempre. Esperemos en nuestro Dios, iglesia. Esperemos en nuestro Dios, hermanos, consiervos. Esperemos en nuestro Dios, familias, creyentes. Esperemos en nuestro Dios, que Él vendrá. Con su ayuda nos rescatará y nos sacará adelante para que sigamos hacia adelante en el cumplimiento de la tarea que Él nos ha encomendado. Bendito sea nuestro Señor. Padre, muchas gracias por manifestar tu poder y tu gracia para con nosotros. Gracias, Padre, porque vemos en esta palabra que Pablo esperó en ti, Señor. En medio de estas presiones que venían a su vida, en medio de esta transición de poderes y aún en medio de todas estas acusaciones. Lo que podamos estar enfrentando nosotros, danos poder, valentía para poder esperar en ti, Señor, porque el que espera en ti será bendecido y prosperado. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Esperemos en nuestro Dios. Los tiempos son críticos y difíciles. Golpean con nuestra vida, familia, ministerio e iglesia, pero no estamos solos. Esperemos en el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y buen inicio de semana. Amén.